veneno que veo, querer más de ti. Extrañarte es veneno que veo, para saber más de mí. Claro que quiero seguir, y claro que quiero esperar. Aferrarme a cada recuerdo que tengo cuando tú te vas. Y claro que quiero seguir, y claro que quiero esperar. Buenas noches. Aferrarme a cada recuerdo que veo. Nuevamente a este espacio de conversación que hemos ido creando, pues primero con la excusa de la pandemia y la cuarentena, pero ahora con la convicción de que necesitamos estos espacios para hablar de temas interesantes. Y pues el tema que nos trae hoy es bastante interesante porque es los feminismos, ojo, en plural. Ahorita vamos a ver por qué, porque no se puede hablar de un solo feminismo, así como no se puede hablar de un solo tipo de mujer, un solo tipo de hombre, ¿cierto? Estamos siempre acogiendo, visibilizando y valorando la diversidad. Escuchaban de fondo la canción Tanto de Maviland. Precisamente pusimos una artista local, femenina, para ambientar esto, y Maviland es una artista chocoana radicada en Medellín y que realmente la está rompiendo con sus canciones. Un saludo para Maviland. El día de hoy pues, o la noche de hoy más bien, queremos hablar de feminismos, y para eso pues quién mejor que mi compañera del consejo, Dora Saldarriaga, ¿sí? Entonces Dora es una abogada con una carrera larga pues en derecho y en especial en la academia, que encabezó la lista al consejo del movimiento feminista Estamos Listas, que ganaron una curul. Entonces está pues en cabeza de Dora, pero es una concejalía colectiva. Ahorita también vamos a pedirle a Dora que nos explique esto, y pues realmente al lado de Dora he aprendido mucho, ¿cierto? Desde que ella llegó al consejo me emocioné mucho de poder compartir con alguien venida de este movimiento, y además tuve la dicha, pues mientras duró el consejo antes de la pandemia, de tenerla sentada al lado mío. Entonces permanentemente pues puedo consultarle, preguntarle, hemos trabajado juntos, y pues ya la considero no solo una colega, sino una amiga. Entonces vamos a invitar a Dora, la voy a buscar por acá, para que se una a nuestra conversación. Hola, Conce. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Muy bien, Conce? ¿y tú? ¿Cómo te va? Bien, por aquí trabajando todavía. Tiempo No sin nos la verte. ganamos de ojo. Sí, hace falta estar al lado en la curul chismoseando. Mentiras, debatiendo Bueno, seriamente los problemas de la ciudad. y chismoseando de vez en cuando, porque también hay que jalarle a eso. Bueno, Dora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A diferencia del espacio del Consejo, que es un espacio de debate, este es más un espacio de conversación y sobre todo de pedagogía, ¿sí? Y en ese sentido quiero empezar por decirte que si en algún momento de la conversación yo utilizo algún término o alguna frase que a ti te parezca que así no debe ser, por favor corrígeme sin pena, ¿cierto? Porque se trata de que todos aprendamos, ¿cierto? En esto yo he considerado pues que el feminismo debe tener una alta dosis de pedagogía, porque estamos aprendiendo a vivir de otra manera, o más bien desaprendiendo la manera en que nos habían enseñado. Así que cualquier corrección que quieras hacerme por alguna cosa equivocada que yo haya dicho, sin pena, que para eso somos amigos y estamos aprendiendo. ¿Listo? Sí, de una. Bueno, Dora. Entonces, la idea es que hoy abordemos como varios temas. Vamos a hablar de los feminismos, vamos a hablar también de el escrache, que ahorita pues vamos a definir qué es el escrache, una palabra que a mí no me gusta porque es muy importada. A mí me gusta la buena jerga local, boletear o cartelear, ¿sí? Pero bueno, mantengamos la idea de escrache. Y también vamos a hablar sobre la emergencia que están promoviendo los colectivos feministas, y que tú has abanderado desde el Consejo, es la declaración de una emergencia pública
por violencia de género. ¿Sí? Entonces vamos a ir abordando como un poco de todas estas cosas. Bueno, Dora, en primer lugar, una de las, no voy a decir de las primeras, pero una de las cosas, digamos, importantes que yo he aprendido de feminismo hace un par de años es que está mal, es equivocado y es molesto cuando uno dice las mujeres son, ¿cierto? Es que las mujeres son así, ¿sí? Porque, hombre, si hay 3.500 millones de mujeres en el mundo, pues es como un poco pretencioso uno querer decir, es que las mujeres son así, ¿cierto? Como las 3.500 millones de mujeres que habitan en el mundo son así. De la misma manera, he ido entendiendo que tampoco hay un solo feminismo, ¿sí? Primero, pues ha habido varias, ya estamos en la cuarta ola o en la cuarta revolución feminista, pero también incluso hoy en día nos encontramos con que hay diferentes, llamémoslos, matices del feminismo. Entonces me gustaría primero como entender, ¿sí? Pues para mí y para todos, qué promueve, digamos, si se pudiera englobar el feminismo en una cosa, en una definición, qué promueve, y si nos pudieras explicar algunas de las diferencias que hay dentro de los diferentes feminismos que vivimos y que enfrentamos hoy en día. Claro, yo creo que ahí es muy importante primero plantear que hay una base de una teoría feminista y que de esa base de teoría feminista salen varias corrientes feministas y que por eso es tan importante hablar de feminismos porque hay varias corrientes. Entonces, lo que es la base de la teoría feminista plantea que existen como varios elementos dentro de ese feminismo, mejor por así decirlo. Uno, que hay un fundamento epistémico, es decir, por eso hay veces incomoda tanto que pongan a hablar pendejadas de temas de feminismo porque hay mucha muchos libros, muchas investigaciones para comprender. Entonces esto no es una vaina de sentido común, hay un elemento del feminismo que es la epistemología. Entonces hay todo lo que vos querás de epistemologías feministas para comprender que ahorita vamos a hablar del scratch, por ejemplo, no denuncian porque ese tema, inclusive la crisis humanitaria, corriente epistémica. También hay otro elemento que es el movimiento como tal, que es el que busca ir en las políticas y en las relaciones de poder a través de todas las edades, pero también tiene un elemento ético que es difícil, es decir, lograr ser coherente en la postura en una ética de vida. Entonces, cuando los compañeros míos de la universidad, de la UDA, que una vez nos reuníamos y me decían, ¿y usted cómo ha cambiado? Ya no se ríe por lo que nosotras decimos. Y yo claro, es que ya hay unos chistes súper sexistas que yo no los identificaba, pero mi ética feminista dice, esto hay que cambiarlo, es una postura en el mundo. Entonces, digamos que esas tres condiciones y la tercera, que es una búsqueda, es una búsqueda de la igualdad de derechos. Es decir, que nosotras nos reconozcan como seres humanas, que dirán, ay, pero esta sí es casposa, ¿cómo que no? Todavía no nos reconocen como seres humanas y ahorita les daré unos pequeños ejemplos. Entonces, digamos, esta base del feminismo que podemos transitar, habrán unas más académicas, habrán otras con todo el tema de rigor político, habrán otras que simplemente desde su autonomía lo inciden, empiezan a haber unas corrientes. Entonces, vos lo planteabas, hay varias olas del feminismo y dentro de esas olas del feminismo han habido unas corrientes inclusive que se llama, hay una corriente antes de que se mencionara el feminismo como tal, que son los prefeminismos, que es toda una corriente que empieza a cuestionar por qué las mujeres no tenían igualdad de derechos y luego empieza a decirse y a nombrarse ese término género que vuelve y se retoma políticamente, pero que empieza a tener una postura importante como concepto dentro del feminismo. Hay veces se cae en el error, y te lo digo que yo antes de ser feminista decía, yo trabajo género, pero no soy la ignorancia más grande que me habitaba, porque
trabaja el género, se busca una postura feminista, porque la postura feminista sí busca es cambiemos radicalmente estas condiciones de inequidad y por eso cuestiona tanto cualquier relación inequitativa de poder. Vale, entonces sí podemos decir que de todos los feminismos sí se encuentran en algo básico y es el reconocimiento de la igualdad de derechos. Sí. Que suena pues muy obvio, pero no es tan obvio. Todavía estamos lejos de lograrlo. Estudiando un poco pues sobre las olas del feminismo, entonces se identifican como 4, ¿cierto? Pues digamos que hay acuerdo, seguro que hay quien piense que hay más o menos, pero digamos que hay acuerdo en que hay unas 4. El primero se remonta al siglo XIX, al principio, ¿cierto? Después de la Revolución Francesa o incluso durante la Revolución Francesa, y era un movimiento muy enfocado en los derechos civiles, ¿cierto? Y es en vea, hey, existimos, somos iguales. De hecho, me encontré con la historia de Olympe de Gouges, que era una mujer francesa que en el momento de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ella sacó una Declaración Universal de los Derechos de la Mujer, ¿sí? ¿Cómo terminó Olympe? En la guillotina también, ¿sí? Incluso los mismos revolucionarios, tan librepensantes y todo, no fueron capaces de aceptar, digamos, que una mujer también pretendiera igualarse a lo que ellos estaban buscando. Después llegó, dime, complementa. Quería hacer la observación porque, por ejemplo, hay una crítica muy fuerte con el contrato social de Rousseau. Rousseau ha sido, para los que estudiamos derecho, el pensador, o sea, el contrato social, o sea, el de avanzada. Pero Rousseau también sacó un libro donde planteaba cuál era la posición de las mujeres y la posición de las mujeres era subordinada. Y en ese momento entonces también luego hacen unas críticas y dicen eso no es un contrato social, es un contrato sexual porque sacó literalmente a las mujeres. Entonces muchos decían, venga, pero dejen de ser exageradas, pues es que la época de Rousseau. Pero en esa época también habían otros pensadores que también escribían era por su, pero que posibilitaban otras discusiones. Entonces tampoco es que legitimar la época, sino que también es importante que para aquellas épocas también habían otros pensadores que decían, venga, esto no es tan normal. Lo que pasó con Olympe de Gouges y que nos pasa mucho, Carvalho, y que no quiero pasar de víctima, sino que abanderamos muchas luchas, pero cuando vamos en esos colectivos, en esas luchas, y uno dice, venga, pero lo de las mujeres, dicen, no, venga, pero después, venga, pero venga la lucha global y después pensamos en ustedes. Y eso después le pasó a miramos Olympe de eso. Gouges. La dejaron esperando hasta que llegó a la guillotina. Ahí tocas un tema interesante, Dora, y es cómo leer hoy en día, ¿cierto? Me refiero a lo que hablabas de Rousseau. O sea, cómo leer hoy en día a esos viejos autores, ¿cierto? En una época donde esto no se hablaba o se hablaba muy poco, porque digamos que si aplicáramos los estándares éticos y morales de hoy a toda la historia de la humanidad, pues yo creo que nadie se salva, ¿cierto? Entonces, pues, me hago la pregunta al respecto porque hemos visto una ola pues grande de indignación, no por el tema feminista, sino racista, ¿sí? Donde han estado tumbando estatuas, quitando películas, ¿cierto? O satanizando autores. Qué difícil es, pero o sea, ¿qué me sugieres para hacer esa lectura, por ejemplo, de autores de hace varios siglos? Mira, y lo voy a conectar con algo, y perdón que se me salga aquí a la academia, pero yo he trabajado en la universidad el tema de colonialidad y creo que en alguna forma podemos equiparar el Frantz Fanon antes de la invasión, llamo descubrimiento de América, sino invasión española. Él planteaba para esa época, decía, mire, es que hay un tema en la psiquis de los subordinados que siempre andan en defensa del opresor. Y creo que en esa época
pero inclusive uno también diría lo mismo, cuando uno dice, pero esta gente, ¿por qué no reacciona? Es pensar que en esa época también habían disidencias, solo que las mujeres no podían escribir, las mujeres, quien opinaba era peor como que opináramos ahora, entonces toda esa historia de quienes fueron insurgentes, quienes planteaban una disidencia, desaparecería, pero perfectamente vamos a encontrar mujeres en toda esa historia donde a pesar, claro, lo que pasa es que conocemos la historia de los vencedores, no de los vencidos. Y siempre habrá una historia, la verdadera. Dice por ahí la frase célebre. Bueno, vamos a seguir con el recuento veloz, pues como de las olas. La segunda ola la llaman como un feminismo liberal y estaba muy basado en los derechos políticos y digamos que la gran causa era el derecho al voto, ¿sí? Recordemos que antes, hasta hace, pues en Colombia, hasta hace 50, 60 años, solo podían votar los varones mayores de tantos años, incluso con ciertas propiedades. O sea, no estábamos lejos pues de un verdadero sufragio universal. ¿Cuándo llegó el sufragio femenino a Colombia y qué podríamos decir de ese movimiento? O sea, ¿quién lo lideró? ¿Cómo se dio? Creo que es algo que nunca nos enseñaron y que hoy en día vemos que es muy significativo. Yo voy a hacer uso de mi derecho constitucional porque siempre se relata el derecho femenino en la modificación de la Constitución de 1900. Si estoy muy aburrido, ahora me decís, ay, no, Dora. Dale. Me sale. Siempre se menciona el derecho al voto en la modificación de la Constitución de 1954 y se vota efectivamente en el plebiscito de 1957. Pero que encontré en mis clases de Derecho Constitucional es que en 1823, cuando nosotros éramos un Estado, que la federación es que tienen cierta autonomía en las provincias y hay un poder central, la provincia de Vélez otorgó el derecho al voto de la mujer. En 1823, es decir, hubiésemos sido pioneros en el derecho al voto de la mujer. Pero como era una provincia y estaba sujeta a un poder central, el poder central dijo, las provincias tienen más derechos que nosotros y canceló el voto. Entonces, digamos que es bastante importante para tenerlo. Y luego en el 54 se hace la modificación constitucional y efectivamente votan en 1950. Digamos que ahí todo el movimiento sufragista, que en estos días murió Rosita Turizo, que es una de las sufragistas que teníamos todavía vivas, comienzan a impulsar, es decir, si nosotras ya somos ciudadanas, pero no tenemos una ciudadanía plena, es decir, no podemos decidir, porque esas olas del feminismo lo que significan es cuándo se han vindicado los derechos de las mujeres, o sea, cuándo por primera vez se reconocen. Entonces, primero medio se reconoce que somos personas, después van a decir, venga, pero está en votar, y ese es ese movimiento sufragista que dice, tenemos el derecho no solo a votar, sino a ser elegidas. Por eso, independiente que las feministas o no, porque eso no es obligatorio, la responsabilidad objetiva es agradecerles. Y no podrían odiar el feminismo ninguna de las que hacemos política, porque es gracias a ellas que nosotras estamos en esas curules. Por favor. Bueno, Nora, como siempre, pues a Colombia nos llegan tarde estas cosas, ¿cierto? Porque cuando aquí estábamos alcanzando el derecho al voto para las mujeres, pues ya se hablaba de una tercera ola feminista que estaba ya más representada por por una liberación sexual, ¿sí? Digamos que uno de los símbolos es la pastilla anticonceptiva. Claro. ¿Por qué es tan importante eso? O sea, que a uno le parece pues, una pastilla, por ejemplo, eso va y viene. ¿Cuál es la importancia real de esta, pues no solo de la pastilla, sino de esa, digamos, de esa revolución feminista asociada a la autonomía sexual?
Claro, tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y la posibilidad de autodeterminar esa reproducción. Y esa autodeterminación reproductiva conectada con el goce sexual femenino, que ha sido un mito gigante, y yo creo que todavía hay muchos hombres que uno dice, estos son de avanzada, pero si una mujer le demuestra o efectivamente le dice tener sexo, se asustan. O sea, es un tema todavía tan preconcebido como quien tuviese la posibilidad de decidir es solo los hombres, no las mujeres. Entonces la píldora permite primero autorregular, no llenarse de hijos, también esa predeterminación biológica que todas tenemos que ser madres, no cuántas fueron madres y cuántos seremos hijos, no lo sabemos todavía. Y eso permite una liberación de esa posibilidad de tener sexo sin riesgo. Eso es muy interesante. Sería como hemos avanzado mucho. En una investigación, yo todavía hago parte de un grupo de investigación, hicimos unos grupos focales con estudiantes y uno los escuchaba y uno decía, estos pelados quedaron en el siglo XIX. O sea, todavía, y pelados jóvenes, sardinos, todavía con estereotipos, preconcepciones, el amor romántico. No hemos avanzado tanto. No hemos avanzado tanto. Ahorita vamos a hablar del amor romántico porque ahí hay un tema cultural bastante fuerte. Bien teso. Además de la píldora, ¿cierto? Que posibilitó, digamos, que sacó la sexualidad para las mujeres de la maternidad, que era casi que exclusivo, ¿cierto? Antes, de hecho, pues todavía la iglesia sostiene eso, ¿cierto? El sexo es para concebir, no para disfrutar. Además también llegó mundialmente el divorcio, que también yo creo que es un alcance, es un logro muy grande, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, ¿cierto? Porque pues qué pereza uno estar obligado a estar arrejuntado con alguien que ya no quiere. Y ya hablamos entonces de la cuarta ola. ¿Qué podríamos decir de esta cuarta ola? Que yo no sé si es porque estamos metidos en ella, pero parece como mucho más confusa y diversa. Yo me imagino que en eso que hoy en día llamamos con facilidad pues las otras tres olas, también había muchos pensamientos diversos e incluso pues antagónicos entre las propias feministas, pero pues la historia va como consolidando las cosas y empaquetándolas. En cambio hoy estamos viendo es una cuarta ola con una cantidad de reivindicaciones feministas, incluso muchas veces uno ve que no se ponen de acuerdo entre ellas. Entonces, ¿cómo podrías describir y qué caracteriza esta ola actual del feminismo? Yo creo que hay varios elementos y no lo podría unificar. Bueno, como los feminismos son tan diversos y las feministas somos tan diversas, pues tampoco se puede configurar una ola con un solo elemento. Uno puede describir unos elementos de esta ola. Uno es que el tema cibernético ha generado una condición muy especial para generar unas nuevas expresiones feministas en las redes. Y eso tiene que ver con esos elementos condicionales de las nuevas, digamos, la nueva forma de habitar este espacio, que es lo cibernético. Dos, también hay algunos teóricos que plantean que son los feminismos decoloniales. Yo quiero mucho los feminismos decoloniales, porque la decolonialidad plantea toda una discusión contra el eurocentrismo, contra Europa, contra mecanismos de sujeción que son simbólicos, que se apropia, inclusive el mismo feminismo decolonial cuestiona los feminismos europeos, el feminismo blanco de mujeres europeas, que nada tiene que ver con la mujer indígena o la mujer popular o la mujer afro. Son otras formas en que nosotras, o mujer campesina, son otras formas de habitar. Entonces el feminismo decolonial me parece muy interesante, pero creo que hay un elemento fundamental en estos momentos que es la apropiación del cuerpo de las mujeres y esa en expresión y reacción a violencias naturales por siglos. Y creo que esos tres elementos nos pueden dar estos nuevos feminismos que son de mujeres que ya
no tienen tanto miedo como tuvimos de hacer ciertas expresiones y que están vindicando la primera autonomía que debe ser nuestros cuerpos, que eso yo primero no lo entendía cuando no era feminista y yo decía, pero ¿por qué dicen que el cuerpo es territorio? Por Dios, es que sería lo mínimo en lo que nosotras podríamos ser soberanas y muchas todavía no su son. propio cuerpo. Claro, y nos despojan con los estereotipos, nos despojan con las violencias y no. Entonces, si sos gorda, ya tenés un patriarcado diciéndote, hey, ¿qué pasa? Así no es. El jean como esa que cargamos con todo el tema de la violencia narcotráfico que moldeó todas las mujeres en la ciudad, no todas, pero una gran mayoría. Creo que el patriarcado ha sido tenaz con nosotras. Cuando uno empieza a trabajar más esto, se da cuenta de cuánto ha sido oprimida, de que yo piense a esta edad piense, yo voy para dónde voy a ver cómo me visto. Si yo doy clase en la autónoma, si no tengo el carro y no voy a ir a pie, fue madre, no me pongo una falda ni muerta. Y eso no le pasa a ustedes. Entonces, soberanía de los cuerpos es lo primero que tenemos que coger. Vale. Dora, una de las cosas que más ha llamado la atención en esta última ola feminista es lo que llamamos el escrache, ¿cierto? El escrache, pues, es este acto de denunciar pública y masivamente un acto de acoso, de abuso, ¿cierto? Algún tipo sí, acoso, abuso, violación por parte de las mujeres hacia un hombre, generalmente hacia hombres en situación de poder. Entonces, yo quisiera preguntarte, porque sobre esto ha habido mucha polémica, ¿cierto? Que uno la entiende. Dicen, no, es que esa no es la forma de denunciar. Entonces le dicen a uno, pues si le pasó eso, le dicen a uno, no, le dicen a las mujeres, si le pasó eso, vaya a la fiscalía y denuncie, vaya a la policía y denuncie. ¿Por qué realmente ese camino no ha funcionado y por qué, digamos, el escrache termina siendo una herramienta, no diría una solución a los problemas que enfrentan las mujeres? Carvalho, lo que pasa es que eso y va a seguir existiendo hasta que la institucionalidad no se haga cargo de las violencias contra las. Yo creo que porque además son mujeres muy valientes las que hacen el escrache, que además saben lo que les va a ocurrir, lo que las van a violentar, lo que las van a amenazar, una de ellas intimidarse además por toda la presión que le hicieron, pero es uno de los mecanismos que se está utilizando ahora para poder poner en público algo que nadie va a intervenir. Mira, cuando hay un episodio de acoso sexual, que pueden haber varias formas de llevarlo, digamos, a la fiscalía, empieza todo una revictimización. Uno, no nos creen, a las mujeres no nos creen, y como no nos, entonces el único elemento probatorio, dicen, pero está bien, pues le tocaron al nalgue y por eso se sintió mal. Pues es que era mi jefe. No, pero intentó besar y bien fea que la intentó, o sea, hay tanta violencia institucional que creo que este ha sido uno de los instrumentos de generar una voz. Y cuando las mujeres pierden, el patriarcado ha funcionado muy bien para darnos miedo. Y cuando nos meten miedo, nos silencian. Por eso dicen, pero ¿por qué si le pasó hace 3 años? Está denunciando. Porque no porque dijo. El sistema funciona así. ¿Por qué no? Porque yo siempre, cuando me pasó a mí que yo era chiquitica, acabo de bajar de Santa Elena, qué pesar, toda campesina ella, y uno de los profesores, que era un fiscal, un señor muy adulto, acordar el nombre para decirlo, haría aquí escrache, me intentó besar. Y yo lo único que hice, yo tenía noviecito en mi curso, fue no volver a esa clase, pero nunca dije nada, además porque me sentía culpable, porque yo decía, claro, como él vivía cerca de mi casa y me dijo, yo la acompaño, y pero yo me llené de culpas. Entonces, digo, es que me silencié, porque el patriarcado silencia, porque quien ejecuta el acoso sexual siempre va a tener una relación. Entonces uno mide qué decir. Está pasando ahora es que las mujeres están
ya no están teniendo miedo. Y como no tienen miedo, como ya han perdido cosas muy valiosas como es la integridad personal, la dignidad, dicen, vamos a contar lo que pasa porque la institucionalidad no se está haciendo cargo de nada. Yo entiendo, digamos, las limitaciones del escrache, ¿cierto? Porque de todas maneras, digamos que en derecho estricto, y tú que eres abogada, eso pues, no es una herramienta perfecta, pero también entiendo como la, 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 la urgencia de encontrar, ¿cierto? Si por las vías normales no me escucharon, entonces me toca, digamos, si por las buenas no se pudo, entonces me toca por las malas. Y de hecho estuve viendo recientemente este documental terrible sobre Jeffrey Epstein, ¿sí? Y descubrí que fue un caso que estuvo muerto muchos años y justamente cuando empezó todo lo del Me Too, despertó nuevamente el interés de los jueces, es decir, de la institucionalidad, para ahí sí ocuparse de ello. Entonces entiendo que, digamos que en el mediano plazo, el escrache sí termina teniendo un impacto, nos pone a hablar de eso, nos preocupa a los hombres, nos hace cuestionarnos, ¿cierto? Uno se pregunta, ¿será que yo alguna vez la he cagado? ¿Será que yo alguna vez dije algo que no era? Entonces, insisto, entendiendo las limitaciones jurídicas del escrache, uno también comprende como, digamos que da pesar que la gente tenga que llegar, la gente no, las mujeres en este caso, tenga que llegar a esos extremos donde finalmente, y también lo has dicho, terminan incluso revictimizándose, porque la reacción que hemos visto en redes sociales ante las últimas denuncias de escrache es justamente, la culpa es de la vieja, ¿por qué hizo eso? ¿Para qué se vistió así? ¿Por qué no contó a tiempo? ¿Para qué se emborrachó? ¿Cierto? ¿Para qué salió con ese man si ya sabía que era así? Entonces, no sé, o sea, como tú decías, el escrache va a seguir durando, yo diría que décadas, porque todavía estamos muy lejos de que el sistema judicial en este caso realmente le cumpla a las mujeres. Pero ¿en qué podríamos o en qué deberíamos avanzar? Como propuestas concretas y para el caso colombiano, entendiendo que nos va a tomar un camino largo salir de esto, ¿en qué podríamos avanzar y en qué deberíamos avanzar más bien? Esto tiene muchas aristas. Una de las jurídicas es, hay que montar protocolos de atención y judicialización del acoso sexual. El acoso sexual tiene tres modalidades. Uno que puede ser el tipo penal, vaya para la fiscalía. Otro que puede ser en términos laborales, que se tramita por la 1010, que es la de acoso laboral, la disciplinaria, donde no hay protocolos. Entonces, no podemos siempre la mujer vaya a la fiscalía, porque ese tocamiento no alcanza a ser el tipo penal. Pues estoy aquí hablando muy jurídicamente. Entonces, tenemos que tener protocolos, pero además que esos sirvan. Y en términos culturales, por ahí están hablando del acoso callejero, tendría que hablar de una teoría que tiene Rita Segato, que es que esa construcción de género que les afecta a usted, que nos afecta a nosotras, también les afecta a ustedes, y uno de los mandatos de la masculinidad hegemónica es la potencia sexual. Entonces, si usted no se come tanta, usted no le para, si usted se iba a acostar con una vieja y no le paró, se volvió mierda, eso significa que esa potencia sexual, claro, y eso yo me imagino, soy hombre, pero que cuando eran más sardinos, no sé si empezaban a disputar cuántas se habían comido y hasta mentirían, porque la potencia sexual es un tema cultural que les indilgan a usted. Entonces hay que desactivar muchas cosas, entre a nosotras también nos gusta tener sexo y uno dice, este está bueno, pero no alcanza ni a tocarlo ni a hacerle un acoso sexual. Puede que algunas, y poco voy aquí a hablar de asuntos tan puritanos, pero hay que desactivar muchas potencias, que esa masculinidad hegemónica es la que le sirve al patriarcado. Inclusive, Oiga, me interesa este tema. Se dicen, usted es muy marica que no se comió otra vieja, porque el mandato es, esa potencia sexual tiene que aparecer por todos lados. Me interesa el tema de la masculinidad hegemónica. No, perfecto, tú eres la entrevistada, hoy es tu noche.
Eh, Me interesa lo de la masculinidad hegemónica porque también, pues más allá de los protocolos, ¿cierto? Que es, digamos que es la forma de responder ya al acoso, para prevenir que lleguemos allá, pues tenemos que cambiar la forma en que hemos entendido que es ser hombre, ¿cierto? Que es ser un varón. Ujú. Mm, pero algo que decías ahorita, citando a, se me olvidó el nombre de la autora, disculpa, y es que eso también nos hace Te daño a hace gato. nosotros, ¿cierto? Por, a Rita Segato, porque esa masculinidad, digamos, tradicional también nos afecta a los hombres. Porque ¿Qué nos uno ha quita? sido muy A qué nos obliga? ¿A qué nos jode? Mira, lo que pasa es que es una trampa porque son varios mandatos para esa masculinidad, pero le es funcional para seguir teniendo privilegios. Entonces Rita habla de la potencia sexual, habla de la potencia bélica y por eso tienen que ir a la guerra, la potencia de la competitividad, no estar, siempre estar en competitividad, ser el exitoso, el berraco, y el otro, la potencia económica. Entonces, un hombre que no sea proveedor, entonces se supondría que no está en esa masculinidad hegemónica. Esas potencias son las que usualmente la cultura les chulea a ustedes, se los felicita. En cambio, si usted no tiene esa potencia, entonces, claro, es una trampa porque a usted les afecta, pero es lo que los mantiene en el privilegio, el ser el exitoso, el ser el chayán, el ser el que tiene plata, pero que también ustedes puedan ser desde sus emociones. Por eso, desactivar esos mandatos sería lo mejor también para nosotros, porque desactivan lo bélico, desactivan esa potencia sexual, pues tendremos menos violencias y seremos menos abusadas sexualmente. Y nosotros también digamos que vamos a estar incluso menos expuestos a la violencia que también Claro, padecemos de hombres entre hombres, ¿cierto? Es que yo he intentado, claro. digamos, yo he intentado venderle esto a muchos hombres diciéndoles, venga, es que también nos conviene a nosotros, ¿cierto? Como yo encontrando como, pues, como argumentos ahí de mercado, venga, es que fíjese que a nosotros también nos han obligado, ¿cierto? A ser el más macho, a que usted tiene que pelear, ¿sí? A que usted tiene que ser violento pues y uno muchas veces no quiere, los hay a los que les gusta, pero a otros no nos gusta y durante muchos años pues uno ya está grande y ya tiene como su personalidad digamos construida, pero cuando un pelado tiene 15 años, quiere encajar, quiere ser querido por tus amigos, pues casi que le toca ser el machote que le exigen ser. Entonces, yo he pensado, Dora, y paso a este tema, y es cuál es el papel de nosotros los hombres en esto. Digamos, no voy a hablar de los hombres en general, sino de esto que se conoce hoy como los aliados. ¿Cierto? Los aliados es como estos hombres que también queremos apoyar la causa, en muchos casos desde el desconocimiento, pues yo me comparo contigo, no soy abogado, ¿sí? No soy mujer, ¿sí? Y no soy un estudioso del feminismo, entonces obviamente no tengo pues cómo darte el nivel en una discusión teórica sobre feminismo, pero sí hay hombres como yo que queremos ayudar, que queremos aportar, más allá de no ser violentos machotes, ¿cómo más? ¿Cuál es el papel nuestro como hombres? Lo que pasa, Carvalho, es que pocos tienen ese pensamiento de ser aliados, porque eso significa bajarse de privilegios. Y eso cuestiona esas relaciones inequitativas de poder. Y te lo pongo, por ejemplo, con el movimiento Estamos Listas. Cuando nosotras sacamos el listado, los hombres que nos quedaron en la lista se bajaron de su privilegio de estar de primeros, sino que decían, listo, van primero unas mujeres y nosotros vamos últimos. Eso no es tan fácil asumir esa masculinidad no hegemónica. Entonces, creo que es bien difícil, hay veces para los compañeros de construir eso, porque como la cultura
halague y les privilegie los mandatos, estar en este otro lado también significa como empezar a despreciar lo que no encaje en esa línea hegemónica. Un hombre que llora, un hombre pacifista, un hombre que puede que tenga, que asuma la economía del cuidado, mujer sea la que sea la gerenta. Eso no es tan sencillo. Y uno dice, sí, eso no es tan sencillo, porque es de construir otras formas de ser esos hombres. Hoy te apareció yo porque no estoy en mi caso, si no ya estarían las mías por aquí. Tan linda. Ella es Praga. Bueno, estoy entendiendo. O sea, tenemos que, o sea, la forma de ayudar es también aceptar que podemos y debemos renunciar a algunos privilegios, ¿sí? Que y ser esos podemos aliados, y debemos. Dime. Dale, no, ¿qué me que ibas a ser decir ahí? esos aliados, que ser unos aliados, mira, por ejemplo, con el tema del acoso sexual, yo pensaría, mis amigos, mis más parceros, si uno de ellos acosara, si en un grupo de amigos donde estemos, uno de ellos acosara y yo hiciera el planteamiento, ¿esto a quién apoyaría? ¿Me apoyaría a mía o apoyaría ese mandato hegemónico de, pero esta sí es exagerada, solo le digo dos cosas que nos tocan a nosotras muy fuerte, y esto no es posición de víctima, ha sido más feminista, pero que necesitamos más aliados, que estén ahí, que vean, Carvalho, un amigo me decía, Dora, estoy mamado de ver los eventos suyos que solo con viejas, ¿por qué no invita a hombres? Entonces yo le dije, vení, vos, ¿por qué no haces un evento de hablar, porque era del acoso sexual? Vos, ¿por qué no haces un evento del acoso sexual? Y te lo juro que yo me conecto y te escucho, y me dijo, no, pero es que es ustedes ¿por qué no invitan hombres? Es decir, la carga, o sea, yo, hermano, hágalo usted, es que no, es que me cae muy mal yo hacer un evento de acoso. Y yo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces lo No que es tan necesitamos difícil. de lado y lado. No es tan fácil, Dale. no es tan fácil, digamos, ser aliado, ¿cierto? No solo porque supone renunciar a privilegios, sino porque también supone autocuestionarse, reconocer todas las veces que la habremos cagado, ¿cierto? Por palabra, obra u omisión, ¿sí? Pero también implica en muchos casos tener que juzgar o enfrentarse a personas, como lo que vos decías, a parceros de uno, ¿cierto? Y entonces se pone como difícil, y por eso yo retomo lo que decías al principio, y es que tiene que ser una posición ética, ¿sí? Es decir, no me importa quién hizo la cagada, pero si yo reconozco que está mal, tengo que cuestionarlo, denunciarlo, combatirlo, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí yo diría, pues dejaría como una invitación para los hombres que nos están viendo, y parce, nos tocó entender, nos tocó asumir que durante muchos años muchos años es miles de años, se han hecho las cosas mal, y lo mínimo que podemos hacer es quedarnos callados un ratico y escuchar, y aprender, y entender, y practicar eso que hoy en día llaman la empatía, pues que ya está un poco trillada la palabra, pero es póngase en los zapatos literalmente de la mujer, y piense usted qué sentiría, qué pensaría, cómo reaccionaría si a usted le pasara eso. No es fácil, nos va a tomar tiempo, pero yo creo que estamos en camino de llegar allá. Ahora quiero cambiar de tema para que hablemos 5 minutos de estamos listas. Ay, y te quería decir algo. ¿Por qué es importante? Dime. Ay, perdón, Dale. es que se me vino una imagen, pero para allá, porque yo hablo mucho, una imagen que se me vino de cómo se replica esto en los niños y niñas, y fue en una piscina, con el tema de cómo todavía no se ha construido. Yo es un lugar y llegó un bus con unos niños y niñas en un paseo, y los pelados se quitaron la ropa y dio una para la piscina, y todas las peladas, las niñas, se pusieron una toalla y eran súper tímidas para tirar
se me vino esta imagen con lo que vos estabas diciendo de, pues madre, cómo hay que construir y acompañar también estas luchas, porque eso no les pasa a ustedes lo que nos pasa a nosotras por tener estos cuerpos de mujer. Y perdón, un crispetazo mental, se me vino esa imagen cuando estabas hablando. No, pero entiendo, es cierto, y para uno, pues uno ni siquiera se hace esa pregunta, ¿cierto? O sea, yo nunca me he sentido así, ¿sí? Y como ese ejemplito que pones, debe haber un millón de cosas día a día que les ha tocado padecer, y entonces uno entiende pues como qué incomodidad tener que vivir en un mundo que te está violentando por eso. Pero quiero que hablemos en 5 minutos de Estamos Listas, ¿sí? Pues no toda la historia, porque de eso ya hemos sabido mucho, pero ¿por qué es importante que exista la representación política del feminismo en espacios como el Consejo de Medellín? O sea, digamos que uno podría decir, no, pero ya en el periodo pasado del Consejo ya había 5 mujeres y hubo 2 presidentas del Consejo y había concejales hombres que hablaban de feminismo y equidad de género. Entonces, ¿qué necesidad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia es que nosotras no somos digamos, para otras personas, o el hecho de ser mujer no significa que tenga una agenda feminista. Para nosotras no es una agenda anexa, es nuestra agenda. Entonces, nuestra agenda, y vos que lo has vivido o padecido en estos 6 meses, siempre es poner el tema de las mujeres como nuestro tema principal. O sea, no hay un tema principal y el anexo son las mujeres. Para nosotras, nuestra agenda son las mujeres. Y es poner en boga, por ejemplo, la citación de control político que vamos a tener el 25, que vos sos bancada también en acoso sexual, es porque es nuestra agenda. Hablar de las desaparecidas de la ciudad es nuestra agenda. Hablar de la violencia intrafamiliar es nuestra agenda. Poner en opinión pública la economía del cuidado, es decir, lo que se supone que lo tradicional, es nuestra agenda. Entonces creo que la agenda feminista es muy importante. Yo todavía no alcanzo, pero y que uno dice, se vea, no nos quieran, trátenos mal, pero si tiene un problema de violencia, nos llaman y con todo gusto estamos las feministas atendiéndolo, porque es nuestra agenda. Entonces creo que poner en opinión pública lo cotidiano nos convierte en esa agenda feminista que se necesita en todos lados, porque somos el 52% de la población y porque además trabajar toda nuestra agenda feminista impacta de forma positiva toda la sociedad, a hombres, a mujeres, a niños, a niñas. Entonces no es como, es que es ese temita de ellos, no. Por ejemplo, y le doy un dato al capitalismo salvaje, que el capitalismo salvaje le pusiera plata a intervenir la violencia intrafamiliar, subía la productividad, que en gran parte hacen trabajo comercial en sus empresas. Eso. O sea, que mínimo, hasta el capitalismo le sirve. Al capitalismo le sirve que invertamos en el trabajo de las mujeres. Total. ¿Te imaginas que no tuviéramos acoso sexual callejero? Podríamos tener muchas formas de vestirnos y hay veces nos toca cubrirnos. Vale. Reitero algo que mencionó Dora ahorita, y es que el 25 de julio, es decir, la próxima semana, el sábado, ¿cierto? Es el sábado de la próxima semana, tenemos en el Consejo de Medellín un debate liderado por Dora, donde yo soy en segunda bancada, yo seré el escudero, sobre acoso sexual, ¿cierto? Creo que es un tema de total actualidad, de total pertinencia. Ya saben que todos los debates del Consejo los pueden seguir en vivo o en diferido a través del canal de YouTube del Consejo, así que las invito y los invito a que estén pendientes para que escuchemos pues no solo la posición de Dora y la mía y la de otros concejales, sino ya en términos prácticos qué está haciendo y qué piensa hacer la alcaldía de Medellín sobre este tema. Entonces ya saben, es el otro sábado 25 de julio. Nos quedan 10 minutos, Dora,
y dos temas, ¿cierto? Uno que voy a intentar hacerlo como breve, y es porque ahorita mencionamos el amor romántico. Yo soy melómano, pero a mí lo que realmente me gusta son las letras de las canciones, ¿cierto? Muchas veces más que la música, y cuando uno se pone a escuchar las letras de las canciones con las que crecimos, llámese el género que sea, ¿cierto? Boleros, tangos, vallenatos, rock en español, rock en inglés, eh, hay una idea de un amor, ¿sí? Que idealizamos, y además están las telenovelas, las películas, etcétera. ¿Qué caracteriza ese amor romántico y qué es lo nocivo que está siendo criticado hoy en día de esta idea del amor romántico? Lo que pasa es que el amor romántico ha generado unas idealizaciones perfectas de la relación que generan luego justificación inclusive de las propias violencias. Entonces, la romantización del amor ideal, el príncipe azul, en que todo es perfecto o el amor todo lo puede, ha generado que muchas mujeres permanezcan en espacios de violencias porque consideren que eso es amor, porque hay que aguantar, porque él va a cambiar, porque esa ha sido la forma tradicional en que ha visto el amor, en que el sexo hay que tenerlo cuando él quiera, no cuando yo lo proponga. Entonces ese amor romántico es unas idealizaciones muy perversas, porque como eso no existe, siempre nos vamos a salir de ahí. Entonces al salirnos, Sí. eso va a generar violencias. Y de hecho yo diría que a los hombres también nos afecta mucho esa idea, porque es que uno se pone a ver y esas letras son, sin ti no puedo vivir, tú eres todo para mí, sin ti yo me muero, y pues claro, si sin ti yo me muero, entonces estoy dispuesto a hacer cualquier cosa Pero para no además, perderte. Y ese cualquier cosa, ya es cualquier cosa, se vuelve ya maluco y peligroso, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo escapar de ese amor romántico? escapar ay, yo no sé, mentiras, escapar del amor romántico es reconocer de que eso es idealizado y que siempre hay que poner unos límites y que quien nos ame nos amará desde estas imperfecciones, desde estas autonomías, desde estas locuras, pero cuando te cuestionen elementos tan mínimos, uno debería retirarse. Pero que no, pero él va a cambiar. Él como es de lindo. Él, no, esas idealizaciones son perversas. Yo siempre digo que mis incoherencias como feminista ha sido el amor. Entonces ahí no buena profesora, pero sí creo que uno va aprendiendo en que uno la tiene que embarrar por sí, ponerle mucha atención, en serio, cuando empiezan esos primeros conatos de límites porque algo está afectado. Perfecto. Dora, último tema. Has estado promoviendo recientemente, pues tú, pero muchísimas mujeres y colectivos feministas del país, una declaración de crisis humanitaria de emergencia por violencia contra las mujeres. Dime en qué consiste eso y cuál es el alcance, ¿cierto? Digamos, pues, si logran que se haga esta declaratoria, ¿eso qué significa ya en términos concretos? Bueno, buscar la de crisis humanitaria de emergencia por violencia contra las mujeres significaría que el Estado pues nuestra pretensión es radicar la solicitud. ¿Usted ya firmó, Sí, Carvalho? claro. Bueno, estamos más de 10.000 firmas. La idea es radicar en presidencia, en todos los municipios, en todos los departamentos, para que se tomen medidas expresas. Uno, declarar la crisis humanitaria. Las mujeres violentadas que contaminadas por el COVID. Es decir, estamos en una pandemia de violencia contra las mujeres. Y si el Estado declara esa crisis humanitaria, es para que dicte medidas normativas, presupuestales y financieras para intervenciones contra las mujeres. Hoy tuvimos una reunión con 80 mujeres de regiones de Putumayo, de
Cúcuta, o sea, fue una diversidad súper bonita que se están uniendo a la campaña y mañana tendremos una reunión también a nivel nacional de mujeres políticas de todas las regiones, porque la idea es que todos y todas vamos a decirle al Estado, nos están matando, nos están violando y usted tiene que hacer algo, porque yo le pago impuestos para que usted me proteja. Eso dice el contrato social, yo me despojo de mi autonomía para que usted me administre, entonces administre bien. Y no es una dádiva, sino que es que de verdad nos están matando y queremos que las nuevas generaciones no estén libres de violencia. Entonces esta declaratoria permitiría eso. Eso es lo que se ha denominado jurídicamente por la Corte Constitucional como una declaración de un estado de cosa inconstitucional. Es decir, aquí nada funciona y hay que volver a reconcentrar política pública y articulación de funciones. ¿Dónde lo podemos encontrar y firmarlo, esta declaración? Por favor, en mi página, en la página Estamos Listas. Y si se quieren vincular a hacer las actividades que vamos a hacer, nos escriben y las vinculamos. Ya hoy vamos a crear otro chat con varias comisiones. Esa es la declaración. La encuentran se puede buscar en Google Dora entonces Cecilia también. Saldarriaga. Ay, yo creo que sí. Pero sí, o bueno, sea, por si algo, pues buscan por el título o en las redes de Dora. Sí, y ahí en las redes mías, en Dora Cecilia Saldarriaga, mi fanpage o en Estamos Listas, ahí la van a encontrar. Perfecto, Dora. Bueno, ya nos quedan 3 minutos para la despedida. Debo decirte que realmente me alegro mucho. A ver, desde que me enteré que iba a salir una lista feminista al Consejo, yo me alegré, ¿sí? Porque me parecía que era necesario. También me asusté porque yo sabía que eran directamente competidoras mías, ¿cierto? Digamos que íbamos más o menos un poco por los mismos votos. Seguro que muchos votos míos se fueron hacia Estamos Listas, pero pues me alegra porque ambos ganamos y sobre todo, debo decirlo, me alegra mucho que seas tú quien está representando Estamos Listas, porque en ti encuentro a una mujer con un conocimiento académico y una experiencia de vida acumulado muy, muy bueno, ¿cierto? Que también es necesario, pienso yo, en la política, ahora que está de moda, pues, que el presidente más joven, el alcalde más joven, yo estoy valorando mucho la experiencia de vida y la sensatez que da eso. Me gusta mucho que tú siempre estás dispuesta, a pesar de que eres una mujer beligerante, estás dispuesta a explicar, ¿cierto? A enseñar, porque, insisto, tenemos mucho que aprender de esto y realmente creo que en estos 6 meses que llevas en el Consejo has hecho una concejalía muy, muy productiva, muy visible y de verdad quería pues como públicamente manifestarte mi reconocimiento y mi agradecimiento por estar liderando estos temas. Creo que de esto vamos a seguir hablando durante muchos años, porque este patriarcado, pues llevamos 50.000 años montándolo y no se va a desmontar en 15 días, pero creo que pues a través de las cosas que tú haces, a través de pequeños espacios de conversación como este, a partir de todas las reflexiones que se están haciendo hoy en día, pues algo tenemos que estar aprendiendo. Yo he aprendido mucho de ti, de otras mujeres que me rodean y espero que pues así como yo estoy aprendiendo, haya otros menos bobos, menos brutos que yo que estén aprendiendo mucho más también. Nora, muchísimas gracias. Bueno, a vos por esta invitación y si el patriarcado se va a caer y se va a caer ligerito, ahí estamos todas luchando. Un abrazo gigante y gracias por la invitación. Bueno, feliz noche para todas y para todos y recuerden, el 25 de julio en el Consejo, debate sobre el acoso sexual liderado por mi compañera Dora Saldarriaga. Feliz noche, cuídense mucho y reflexionen. Chao. 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 Hasta luego.